Gracias. Qué bueno es estar, hermanos, una vez más en casa. Amén. Hace mucho que no predicaba, hermanos. Amén. Sí, compartí el jueves. Fue mi estreno en este año, en este nuevo año conferencial. Compartí el jueves. Pero ya predicación ya está, yo creo que ya está teniendo cuidado. Le pido, Víctor, si me puedes poner agua, sí, tengo café. Agua. Ahí no se te... Vamos a compartir la palabra de Dios, hermano, en una escritura que todos conocemos, creo. Y si no la conoce, pues hoy la va a conocer por primera vez. Se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. Me siguen con su vista, solo son unos versículos para empezar. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Diga, no comerás. No comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Diga, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Hasta aquí. Hoy vamos a tomar solamente esta porción para enfocarnos en el tema. No voy a hablar de la construcción de la mujer y de todo eso, solamente de la orden que Dios dio al hombre y a la mujer para que no comieran de cierto árbol que él mismo plantó en el huerto del Edén, un lugar en donde Dios puso al hombre para que labrara la tierra, para que trabajara, para que la ayudara a que produjera más. Pero a la par o en el centro, Dios dice que puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, podríamos también llamarles el árbol de la vida y el árbol de la muerte, porque comer del árbol de la vida produciría eso, vida. El hombre, mis hermanos, aunque no fue hecho para morir, tenía la opción de morir si él decidía, si él tomaba el camino de la muerte. Ahora, también para tomar el fruto de ese árbol se requería fe, o más bien para no tomar del fruto de ese árbol se requería fe. Hoy, mis hermanos, entre todo lo que vamos a hablar de la fe. Qué necesario es la fe para hacer lo que hacemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora tenemos dos árboles en el huerto del Edén: el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Ahora, Dios no hizo árbol feo. Quiero que diga, Dios no hizo árbol feo. Dios no hizo árbol feo. Todos los árboles que había en el huerto dice la Biblia que eran atractivos a la vista y su fruto era deseable. La vista nos atrae, se nos antojan, ¿verdad?, las cosas y decimos, yo quiero probar eso. Todos los árboles Dios los hizo hermosos, aún el árbol del conocimiento del bien y del mal, aún el árbol que iba a producir la muerte, ese árbol también era atractivo a la vista. Siempre he pensado, ¿por qué Dios no lo hizo feo? Era atractivo a la vista. Adán y Eva en su momento pues lo comieron y dice que Eva lo codició y fue atractivo a ella.
Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Déjame enfocarme en esto para no perderme. Ayudarte a conocer el origen del pecado y a liberarte o a liberarnos de sus consecuencias. Debemos conocer el origen del pecado, saber que tiene consecuencias, pero también cómo podemos liberarnos de las consecuencias del pecado. Déjame iniciar con una pregunta o continuar con una pregunta. ¿Quién en su sano juicio ingiere veneno? Nadie. ¿Quién en su sano juicio ingiere veneno? ¿Tomará por accidente a lo mejor alguien algo que estaba contaminado y le hizo daño, pero en su sano juicio no lo hubiera comido? ¿Sí? Si tú sabes que una manzana, me acordaba del cuento de la Blancanieves. Si tú sabes que una manzana está envenenada, aunque la veas bonita, brillosa, roja, jugosa, atractiva, ¿te la comerías? Sí, pero tú ¿cómo sabes que esa manzana está envenenada? Imagínate, viene alguien que ofrece las manzanas, así como en el cuento vino la bruja, ¿verdad? Disfrazada de una viejita y le ofrece a Blancanieves las manzanas y ella la agarra y con esa confianza se la come. Pero si alguien hubiera venido y le dice a Blancanieves, no la comas porque está envenenada, ¿Blancanieves lo hubiera creído? ¿Hubiera creído que una viejita la quiere envenenar? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si tú eras Adán y Eva en el huerto? ¿Sabes que se necesitaba fe para creer que si yo como de ese árbol me muero? Eso es fe también, porque es algo que no sé, pero me dijeron. Entonces, yo tengo que tener un nivel de fe para creer lo que Dios dijo. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Dios no le está poniendo una trampa. Dios le está mostrando, hermanos, la manera en la que Dios le agrada que nosotros nos acerquemos a Él, y es a través de la fe. El justo, por su fe, vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Conocemos toda la historia, ¿verdad? Sabemos que al tiempo viene la serpiente, habla con la mujer y le dice, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer le contesta y le dice, no, podemos comer de todos, menos de uno. Dios dijo que el día que coma de ese árbol, moriremos. Entonces la serpiente, que no era cualquier serpiente, sino era Satanás en forma de serpiente, dice que le inyecta la duda. Lo contrario a la fe, mis hermanos, ¿qué es? Duda, incredulidad. Le inyecta la duda y a través de la duda la convence a desobedecer a Dios, la convence, la manipula a través de la duda. Si nosotros no tenemos una fe firme, hermanos, nosotros somos manipulables para el diablo y nos puede llevar a hacer lo que él quiera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba probando entonces en Adán? ¿Por qué ponerle un árbol? Mucha gente dice, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué le puso ese árbol ahí? Pero no se lo dejó a ciegas, no lo dejó sin información, no lo dejó sin conocimiento. No es que él iba a comer accidentalmente de ese árbol e iba a morir. No, él tenía que creer, él tenía que saber que ese árbol producía la muerte.
así como los demás producían vida y producían sanidad. El hombre, mis hermanos, les decía, no fue hecho para morir, pero se tenían que regenerar con lo que comían. Hasta la fecha, mis hermanos, si tú te quieres regenerar, si tú te quieres mejorar tu cuerpo, ¿qué tienes que hacer? Cambia la forma de comer, come sano y tu cuerpo se fortalece, se sana, se libera de muchas cosas. Hasta la fecha, hermanos, podemos prolongar la vida aún en estado imperfecto si comemos bien. Y el hombre podía vivir eternamente comiendo de lo que Dios le había puesto ahí. Pero él optó por dudar. Él optó por ser movido por la incredulidad. Hizo su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no puede ser hecha si no tenemos fe. Se requiere fe para ser obedientes. ¿Por qué somos desobedientes a Dios? Por incrédulos. Si tuviéramos una fe fuerte, viva, seríamos más obedientes a Dios. Pero nosotros tratamos de salirnos. Tratamos de hacer nuestra voluntad, hermanos, porque dudamos de lo que Dios quiera hacer. Porque Dios está tomando demasiado tiempo a veces en responder lo que yo estoy pidiendo. Entonces pensamos que tenemos que hacer las cosas a nuestra manera. Y olvidamos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de amor y que puede darnos lo que nosotros necesitamos si le creemos. Aquí el detalle, hermanos, es que tenemos que unir dos elementos: el amor y la fe. Este mensaje se llama amor obediente, porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no lo obedecimos, y tampoco lo podemos obedecer si no le creemos. Aquí en el huerto del Edén, hermanos, la fe del hombre está siendo puesta a prueba. El amor a Dios está siendo puesto a prueba. Y esta generación que nosotros estamos viviendo, hermanos, está siendo puesta a prueba en lo mismo. ¿Amas a Dios en medio de esta generación maligna y perversa? ¿Confías en Dios en medio de esta generación materialista? ¿Puedes ver las cosas espirituales por encima de lo que es mirar lo natural? ¿Crees que hay vida eterna después de esta? Nuestra fe, mis hermanos, está siendo probada, al igual que lo fue Adán y Eva, porque Dios quiere establecer una relación de amor con nosotros. Dios no necesita súbditos. Amén. Dios no necesita súbditos. Dios quiere hijos. Dios quiere tener con nosotros una relación cercana, de afecto, de amor, pero Él necesita mi fe. Él quiere que yo le crea. Si Él dice esto pasa, si emprendes este camino, Él quiere que yo le crea desde un principio y evite ese camino, evite transitarlo. El hombre decide su final. Dios hizo seres libres, pero para relacionarnos con Él, Dios quiere que demostremos que le creemos y que lo amamos. Por eso en la Biblia vamos a encontrar que Dios nos manda amarlo. Y Dios dice, si me amas, Jesús lo dijo, si me amas, mi palabra guardarás. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito conocer su palabra. Y una vez que la conozco, necesito ponerla por obra. Si amo a Dios. Y el poner por obra la palabra de Dios me va a obligar a hacer cambios en mi vida. ¿Sabe que muchos cristianos están cómodos creyendo en Dios,
pero no quieren hacer cambios en su vida. No quieren hacer cambios en su vida porque no tienen una fe perfecta. La fe perfecta, mis hermanos, nos lleva a un cambio, a una transformación, a una renovación. Yo quiero hablarte de las implicaciones que trajo el comer el fruto. Quería que entendiéramos primero por qué Dios pone al hombre un árbol de un fruto que sabe que le va a producir la muerte. Dios le dio la libertad de amarlo o no amarlo. Dios le dio la libertad de creer en Dios o no creer en Dios. Dios hace seres libres. La libertad que Dios nos dio es una demostración de su amor. Dios no hace esclavos. Dios hace gente libre. Y debemos aprender como libres a tomar la decisión de amar a Dios, de obedecerlo, de servirle y de hacernos, si quiere llamarlo así, sus esclavos por amor. Amén. El día que la pareja se casa ¿por qué? Por tonto, ¿no? ¿Verdad? ¿Se casa por qué? ¿Porque se enamoró? Porque tiene ilusión. Habrá quien lo haga por interés, egoístamente, con otras intenciones, pero la intención real de la unión de un hombre y de una mujer es unirse para ser uno, para ser una pareja, porque se aman. El vínculo que los une es el amor. Decía en la semana Víctor un dicho que alguien decía: ay, ¿yo por qué voy a mantener a esa mujer si ni parientes somos? A la esposa. Imagínense, cuando usted se casa, esa mujer y ese hombre, es cierto, no es su pariente. No es su pariente. Ahora son una sola carne. Ahora son uno solo. Ya no son dos, ahora es uno. Por eso se vive para agradar al otro mutuamente. Y la discordia y los pleitos vienen en el matrimonio porque no renunciamos al yo, porque yo quiero seguir siendo yo. Amén. Y se me olvida que ya no soy yo, que ahora es Él en mí y yo en Él, y que somos uno. Y así es la unidad con Dios también, mis hermanos. Es una relación de amor, no puede ser por otro interés. Dios no quiere que lo busquemos por intereses egoístas, hermanos. Nos podemos acercar a Él con algún interés, con alguna intención, y Dios se hace el sordo. Porque Dios mira el corazón y sabe que no lo estás buscando de todo corazón. Él dice: me buscarás y me hallarás cuando me busques de todo tu corazón. Dios está buscando, mis hermanos, corazones. Ahora, déjenme decirles las implicaciones. Las implicaciones. No solo, hermanos, es de que el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Sí, murió. Entró un imperio llamado muerte. Es un imperio llamado muerte, en donde hay un ser que va a gobernar ese imperio llamado Satanás y la muerte. Lo que se me fue el nombre. Lo que Adán, hermanos, lo que Adán no sabía es que no solo iba a morir, sino que iba a quedar sujeto al yugo de esclavitud de aquel a quien él decidiera obedecer. Cuando tú tomas la decisión de obedecer a alguien, te estás haciendo su siervo. Jesús, como hijo, vino como siervo porque se sometió a la obediencia al Padre. Y vino como siervo, como esclavo de Dios. Como hijo de Dios se hizo siervo,
se despojó de su deidad y se hizo siervo, se hizo obediente. Cuando Adán y Eva obedecen a la serpiente, fíjese bien, cuando Adán y Eva obedecen a la serpiente, quedan bajo su encantamiento, quedan bajo su poder, quedan bajo su influencia, quedan bajo su dominio. Ahora serían llamados hijos del diablo. Eso es lo que Adán no sabía. ¿Cómo sabe eso, pastora? Bueno, vámonos a la misma Biblia. Acuérdense que la Biblia se interpreta a sí misma. Romanos 6:54. Obedecer es someter la voluntad, mis hermanos. Eso es la obediencia. La obediencia es someter la voluntad. Romanos, perdón, ¿qué les dije? 6:16. Es que les estaba dando otra cita. 6:16. Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Tú obedeces el pecado y es para muerte. ¿Y quién está detrás del pecado? ¿Satanás? ¿Quién está detrás de la justicia? Dios. Tú te sometes a la justicia y te sometes a Dios. Tú te sometes a la injusticia y te sometes al pecado, te sometes a Satanás. El final, la paga del pecado es muerte. Porque el pecado es un delito ante Dios. Y todo delito va a ser juzgado. Él es el juez justo de toda la tierra. Te hago una pregunta: ¿cuántos delitos tienes? ¿Cuántos pecados tienes? ¿Cuánto hemos ofendido a Dios? El pecado nos subyuga, el pecado nos esclaviza y el final es la muerte, la separación eterna de Dios. El infierno, vaya, si así quiere que se lo diga. Dios nos ofrece vida eterna y nos ofrece su reino. Ahora, ¿a partir de qué momento nos lo ofrece? A partir de que el hombre pecó. El hombre, hermanos, pecó, pero Dios nunca dejó de amar al hombre. Dios nunca dejó de amar al hombre. El hombre falló, no Dios. Dios es amor y Dios quiere restaurar la relación. Amén. Así como en un matrimonio a veces se lucha por restaurar una relación, o en una amistad se lucha por restaurar la amistad. Así Dios, mis hermanos, Él luchó y sigue luchando hasta este día por restaurar su relación con nosotros, por restaurar su relación contigo y conmigo. Porque no sé por qué, hermanos, nosotros somos torpes, y discúlpeme, somos necios, somos cabezones, somos como bestias. Dice, va a decir, oiga, pastora, está de mal en peor, cada calificativo es peor que el otro. El Salmo 32 dice: no seas como el mulo, no seas como el caballo, como bestia sin entendimiento. Así lo dice la Biblia. Hermanos, nosotros fuimos hechos el mismo día que los animales, el sexto día. Hermanos, los animales fueron hechos antes que nosotros. Nosotros fuimos los últimos y las mujeres las últimas todavía. Dios nos hizo de la tierra. Tenemos muchas cosas en común con los animales. Por eso Él dice: no seas como el mulo, como el caballo, como un animal sin entendimiento. Porque Dios a nosotros nos dio un espíritu superior que los animales. Pero sí tenemos, hermanos, muchas cosas. Igual que los animales, respiramos, miramos y cuántas cosas.
Pero un animal no se puede relacionar con Dios, porque nosotros fuimos hechos para tener comunión con Dios. Así que nunca más diga que somos igual que los animales. No somos igual, hermanos. Nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Así que Dios, mis hermanos, está buscando un corazón dispuesto a creerle, un corazón dispuesto a amarle, al igual que Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces se convirtieron en esclavos. En el momento en el que comen el fruto prohibido, no solamente entra el imperio de la muerte y van a morir, no, ahora quedan como esclavos de Satanás. Y empezamos a ver a través del Génesis, los primeros capítulos, cómo la gente empezó a manifestar la maldad, la depravación, la violencia. ¿Por qué? Porque ahora hacían las obras de su padre, el diablo. Por eso, mis hermanos, y las generaciones empezaron a degradar, a degradar, a degradar, a degradar. No era lo que Dios quería. Dios prometió redimir al hombre. ¿Qué significa redimir? Liberarlo del pecado, liberarlo del yugo de esclavitud, liberarlo de la esclavitud del pecado y de Satanás. Dios dijo que lo iba a liberar, porque al final de cuentas, yo te hice, yo te crié, yo te formé, yo soy tu hacedor y yo te puedo redimir si yo quiero. Yo puedo ver que te pierdas o te puedo rescatar si quiero. Y Dios se aferró a su amor y prefirió rescatarte. Amén. Dios se aferró a su naturaleza misericordiosa, a su naturaleza de amor, de bondad infinita. Y por eso, hermanos, nosotros no nos hemos muerto en nuestros delitos y pecados. Algunos ya entramos en la gracia y otros Dios todavía nos está esperando, porque Dios no quiere que mueras en pecado. Amén. Dios no quiere que muramos en pecado. Si tú sabes que hoy tú puedes morir en pecado, hoy es el día de salvación para ti, porque Dios te está hablando a tu corazón y te dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. El arrepentimiento es girarte y darle la espalda al mundo y empezar a caminar mirando hacia Dios. Gracias, Padre. Al hombre le encanta el mundo, al hombre le encanta el pecado, lo traemos en la sangre ya, lo heredamos de Adán y Eva, nos gusta el pecado. Decirle a Dios sí, mis hermanos, es darle la espalda a esa naturaleza. Y no es, hermanos, realmente es imposible para nosotros hacerlo, si no es porque Dios nos cambia de naturaleza. Dios tiene que quitarte la naturaleza del pecado. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando tú estés dispuesto a creerle que Él te quiere cambiar y darte una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, la naturaleza que cree en Dios y que ama a Dios. El hombre nos quedó esclavo del pecado, en donde, mis hermanos, somos reconciliados con Dios por medio de la fe. Por medio de la fe, Adán podía haber evitado morir, pero como no lo logró, la propuesta de Dios sigue siendo la misma. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres salir de tus pecados? ¿Quieres tener vida eterna? La solución es la misma. Me tienes que creer. ¿Qué es lo que Dios quiere que creamos? Que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Jesús, mis hermanos, es ese árbol de vida que Dios no permitió que Adán y Eva comieran en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva, mis hermanos, comieron el huerto que los mató, podíamos decir, bueno, pues ahora que coman del árbol de la vida. No, mis hermanos, no era tan fácil, porque ahora estaban bajo el yugo de Satanás. Amén. Ahora estaban bajo la potestad del diablo. Imagínense que bajo la potestad y el señorío del diablo,
coman del árbol de vida y vivan para siempre bajo ese yugo. Dios dijo no, sálganse del huerto, los sacó del huerto e impidió que se pudieran acercar al árbol de la vida, y dice que puso unas espadas alrededor, así que hacían esto, alrededor del árbol, y nadie podía acercarse al árbol de la vida. Amén. Pero en su tiempo, siempre Dios hace todas las cosas en su tiempo y las hace perfectas. En su tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en forma de hombre, en carne y sangre. ¿Para qué, pastora? Para que pagara la culpa de tus pecados y los míos. Amén. Tomando Él nuestro lugar, un inocente sin pecado, muriendo en el lugar de los culpables, de los pecadores. Él cargó, dice que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, para que Él sea el autor de eterna salvación para todos los que en Él creen. La propuesta sigue siendo la misma. ¿Quieres entrar al cielo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No entran automáticamente. La familia tiene que creer, los hijos tienen que creer, los padres tienen que creer. La fe mueve montañas. La fe nos abre las puertas del cielo, mis hermanos. Así como las cerró, también las puede abrir. ¿Quieres entrar? Amén. Miren lo que dice capítulo 6 de Juan. Todo esto tiene su sustento, su base bíblica, contextos largos de las escrituras, pero a veces no nos podemos poner a leerlo todo, pero en su casa puede leer todo el capítulo completo de Juan, todo el capítulo 6 de Juan, el capítulo 6 de Romanos, el capítulo 8 de Romanos. Ahorita vamos a tomar partes solamente. ¿Qué dice Juan 6? Ahora sí, 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y Jesús habla de su carne y de su sangre, su carne y su sangre. Algo que tienen las frutas, hermanos, es que tienen pulpa y tienen jugo. Tienen pulpa y tienen jugo. Tienen carne y tienen sangre. Y Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Por qué? Porque Él es el fruto de la vida, mis hermanos. Que Dios nos ofrece vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tú puedes creer esto, puedes entrar en la vida eterna. Si tú no crees, quedas expuesto a la condenación nuevamente, igual que Adán, igual que Eva. ¿Dios quiere que te pierdas? No, Dios quiere que te salves. Pero la condición es la misma. Necesitamos creerle a Dios. Yo sí le creo, pastora, pero mañana le entrego mi vida a Cristo. Dentro de 6 meses, como decía yo, cuando tenía 19 años, 17, 18 más bien, decía yo: sí voy a recibir a Cristo, pero unos 6 meses más. ¿Por qué? Porque yo quería 6 meses más para andar en el mundo. Yo quería 6 meses más para hacer mi propia voluntad. Si por misericordia estoy aquí, hermanos. Gracias, Porque yo también lo rechacé. Porque yo también mandé a Dios a la lista, a la cola, a que me espere. ¿Te imaginas? El hombre haciéndole eso a su creador. Que Dios espere.
es fe. El problema, mis hermanos, es que va a llegar el momento donde tú le vas a tocar la puerta y él va a decir, ya no hay oportunidad. El tiempo que yo llamé era el tiempo de responder. Por eso dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque tú no puedes hallar a Dios en todo momento. Es cuando Él pueda ser hallado. Cuando Él te mire con un corazón quebrantado, es el momento que Dios dice, allí me puede encontrar. Y Dios viene a nosotros en nuestra aflicción. Y hay veces, hermanos, ni siquiera en la aflicción le queremos dar lugar a Dios. Lo que tenemos es reproches para Él. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió tal? ¿Por qué perdí allá? ¿Por qué se me cerraron las puertas? Y tenemos puros reproches. No sé si estoy generalizando. A lo mejor no todos. A lo mejor unos cuantos. Pero hay veces, hermanos, Dios no haya lugar en nuestra vida. Lo único que hay en nosotros es deshonra. Y blasfemamos su nombre en la tierra que Él creó. Gracias a Dios que me dio palabra de consolación primero, hermano, porque ya agarré el garrote, ¿verdad? Hermano, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios tan paciente. ¿Cuánto tiempo tiene la tierra desde que la formó este día y no la ha destruido con ira? Nosotros no tenemos capacidad, hermanos, para mirar toda la maldad que se hace sobre la tierra. Nos hubiéramos vuelto locos, hermanos, si nosotros miráramos toda la maldad, toda la depravación, todo lo que sucede en el mundo. Pero a veces nosotros estamos contentos en nuestra esferita de cristal metidos adentro y decimos que el mundo ruede, no sabemos qué pasa, no vemos noticias, porque cuando las miras te asustas y dices, yo prefiero no saber, porque no tenemos la capacidad, hermanos, de soportar tanta maldad, tanta violencia, tantas cosas que suceden. Y hay gente que se obsesiona mirándolas y viven llenos de nervios, llenos de pánico, llenos de otro, cuidándose de todo el mundo, porque se van al otro extremo. No tenemos la capacidad. Imagínense cuánta va a llegar un día donde Dios juzgará los pensamientos de todos los hombres, las acciones, y entonces sí, hará alguien sin haberle anunciado las cosas que están por venir, para que cada quien decida, para que cada quien escoja el camino que quiere. Dios le dijo, el día que comas de este árbol va a llegar tu apocalipsis. Amén. El día que comas vas a morir. Nosotros, hermanos, si seguimos sin fe, vamos a morir y seremos juzgados. Ahora, no es cualquier fe la que debemos de tener. Usted puede decir, sí, yo creo en Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo no es cualquier cosa. Es creer en Jesucristo, es comer de Él, es creer que Él murió por mis pecados. Y si Él murió por mis pecados, es para liberarme del pecado, es para quitarme el yugo de esclavitud del pecado, para que ya no viva en ese pecado. Allí es donde le recomiendo que lea el capítulo 6 de Romanos. ¿Sí? Vaya conmigo. La palabra nos enseña todo lo que necesitamos para la salvación. Para los que están perseverando en Cristo, para los que están perseverando en la fe, dice que hemos muerto al pecado y ahora estamos unidos a Cristo. Y nos unimos a Cristo, y a partir del 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, a través del bautismo,
así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Se fijan? El cuerpo de pecado en nosotros tiene que ser destruido. No podemos seguir pecando a diestra y siniestra, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice el versículo 6 al final, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sabe usted que si una persona en la silla eléctrica, por ejemplo, le ponen las descargas o le ponen la inyección letal, y Dios en su soberanía decide que viva, aún después de haber recibido la ejecución, ese hombre sale en libertad? Porque ya recibió el castigo por lo que hizo. El pecado ya no se enseñoreará de él, ahora tiene derecho a vivir. Así, mis hermanos, cuando Él paga por nuestros pecados, Él nos da el derecho a vivir. Pero el pecado no se debe de volver a enseñorear en nosotros. No debemos de darle lugar a Él. Tenemos que alejarnos de todo lo que huela a pecado. Dice que huyamos de las pasiones. Y a veces corrernos hacia donde está la pasión. Y la Escritura dice, huye de las pasiones. Pecaminosas está hablando, ¿verdad? Dice el versículo 11, bueno, el 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Pasiones desordenadas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia, mis hermanos, es la que nos libera del yugo del pecado. ¿Cómo lo hace? Cuando le crees a Dios. Cuando le crees a Dios. Tan fácil, pastora. Sí, así de fácil el hombre cayó en condenación, así de fácil también saldrá de la condenación y entrará en la vida eterna. Si tan solamente crees que Jesucristo es a quien Dios envió para pagar por el pecado, porque el pecado tenía que vencerse. Ningún hombre después de Adán pudo vencer el pecado. Ningún hombre. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno pudo vencer el pecado. Cuando Cristo viene, Jesús condena el pecado porque Él no pecó. No fue hallado falta en Él, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el pecado quedó vencido. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir por causa de Cristo. Si nosotros nos unimos a Cristo, hermanos, nos unimos al vencedor del pecado. Y ahora nosotros también podremos vencer, porque Él venció, nosotros, dice la Escritura, también venceremos. Póngase de pie. Me quedé con ganas de haber leído mucha Biblia, hermanos, pero Dios llenó demasiado mi boca con otras palabras. Lea Romanos 6 en su casa.
Lea Romanos 8 en su casa. Si quiere el 7 también, léalo de corrido. No se lo pierda. Lea Juan capítulo 6. No se pierda toda esa escritura, hermanos, que necesitamos. No podemos tener una fe correcta si no conocemos la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para creer en lo que Dios dijo. Y si creemos en lo que Dios dijo, entonces tendremos vida eterna. Jesús dijo, y esta vida está en su Hijo. ¿Tienes la vida de Dios en ti? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Hay alguien aquí que no lo ha hecho? ¿Hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo? ¿Hay alguien que solo ha comido el fruto del pecado y sabe que está condenado? Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué significa endurecerse? Ser incrédulo. La incredulidad cierra el corazón del hombre. La fe lo abre para recibir lo que Dios nos ofrece. La fe es la mano que recibe de Dios lo que Él nos da. La incredulidad, hermanos, la rechaza. ¿Tienes fe para ser salvo este día? ¿Tienes fe para entregarle tu vida a Cristo este día? Hoy puede ser el último día de vida que tú tengas o que yo tenga. Y más nos vale, mis hermanos, morir en salvación. Porque sabemos que detrás de ¿qué se puede decir? De la sepultura, nos vamos a encontrar con nuestro Creador para la eternidad. Yo decidí creerle a Dios. Yo decidí comer del árbol de la vida que se llama Cristo. La invitación está hecha. Aquí en el altar ahorita está el árbol de la vida. ¿Quién lo quiere? Yo hago la invitación. Aquí está el árbol de la vida. ¿Quién quiere comerlo? ¿Habrá alguien, hermanos, que dice, yo quiero comerlo? Yo quiero la vida de Dios, yo quiero la vida de Cristo. O decido vivir igual, seguir viviendo la misma vida que han vivido hasta este día. Una vida sin futuro, una vida sin esperanza. Y estoy hablando de un futuro eterno, no de un futuro de mañana, no de un futuro de aquí a 3, 4 años. Estamos hablando de la eternidad. ¿Quieres encontrarte con tu Creador en la eternidad, hermanos? Es la invitación. ¿Dónde está Adán y Eva? ¿Dónde están? Todos son salvos. Si no, mis hermanos, miren que yo como Pablo quedo libre de la sangre de cualquiera que esté aquí. Porque es la necesidad nuestra predicar la salvación. Predicar la salvación. La salvación es un acto de fe. ¿Tienen fe para recibir la salvación? Me imagino que están aquí. No los obligó la hermana de la vecina. Quisieron pasar. ¿Cuál es su nombre? Lucila. Oscar. Rosario. Lucila, Oscar, Rosario. ¿Tienen fe para ser salvos? Fíjense que estamos hablando de salvación del alma. La sanidad del cuerpo es una consecuencia. Dice la Escritura, por sus llagas somos nosotros curados. Por primero recibimos la salvación. Y Dios puede sanar y puede salvar. Las dos cosas, porque Él es salvador y Él es sanador. Pero ¿de qué sirve sanar un cuerpo de una persona que se va a morir en sus pecados? Dios quiere salvar el alma, Dios quiere perdonar el alma. Sí, perdonar y salvar, Dios puede y quiere sanar el cuerpo. Porque así como nos interesa la sanidad del cuerpo, pensemos que nuestra alma necesita ser salvada. Amén. Dice la Escritura que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, somos salvos. Ese es un acto de fe. Es un acto de fe lo que nos da la salvación, pero es poner nuestra fe
conciencia y decir solo Jesucristo salva. Amén. ¿Ustedes creen que solo Jesucristo salva? ¿Lo creen de corazón? Entonces les pido que hagamos una oración y crean en su corazón que Jesucristo es Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Si creen esto, oremos. Amén. Amén. Vamos a orar por las necesidades que hay después de hacer esta oración. Amén. Primero vamos a orar por la oración de la salvación, que Dios abra el entendimiento, que quite todo aquello que no nos permite ver la luz de la salvación y podamos entrar por la puerta. Amén. Les invito a hacer esta oración. Dios, hemos escuchado tu palabra y hemos creído que hoy tú nos llamas a entrar en la salvación a través de Jesucristo. Confesamos nuestros pecados, somos culpables de pecar, pero también reconocemos que Jesucristo pagó el castigo de nuestros pecados, que era la muerte, y con su muerte venció el pecado, y al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y hoy yo recibo la liberación del yugo del pecado. Renuncio de todo corazón al pecado y recibo el señorío de Cristo sobre mi vida, para que me gobierne, para que me dirija, para que me dé vida eterna. Hoy yo creo que Jesucristo es el Señor y que soy salvo al creer en Él. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca y declaro que soy un hijo de Dios por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir, hermanos de fe, vengan y oren por estos varones. Vamos a poner un cerco espiritual de protección alrededor de sus vidas, para que ustedes perseveren en la fe, que perseveren en la fe, en la comunión con Dios. Amén. Porque sabemos que el enemigo no se queda contento. El enemigo busca y se anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y los primeros que quiere devorar es a los más débiles. Señor, queremos orar por cada una de estas almas que hoy han confesado la salvación, han confesado su Señor Jesucristo y lo han hecho públicamente como tú nos mandas. Te presento a Rosario, te presento a Oscar, te presento a Rosario. Señor, que el día de hoy sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Lo rodeamos en el nombre de Jesús. Señor, con los hermanos en la fe los cubrimos, te pedimos que los protejas, que los guardes, que no los dejen volver atrás, que el enemigo no los seduzca, no los engañe, como sedujo y engañó a Eva, Señor, y habla de ella. Sabemos que anda como el lobo valiente, pero también, Señor, te pedimos que le des la capacidad de resistir, Señor, y de someterse a ti, para que ellos perseveren en la fe, lleguen a ser maduros en la fe y dar mucho fruto para la gloria de Dios. Los bendecimos, Señor, y Dios, bendecimos su fe, que ellos han proclamado en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos que los selles, Señor, como propiedad tuya, mi Dios, con el Espíritu Santo, Señor, y con fuego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te rogamos por sus necesidades, Señor, que ellos tienen, la necesidad de salud que tiene, Señor, Rosario, Señor, la necesidad por este nietecito, necesita que le haga luz y mi hermana. Señor, ya sabes que cada uno tiene una necesidad, vino aquí con una necesidad, pero se van con algo más grande, sabía que es, Señor, la salvación de sus almas.
de la lectura de la palabra. No dejen de congregarse, es una bendición. Amén. Te dejo lugar, hermano. Gracias. Entonces, bueno, amén. Amén. Amén.